Bueno, en el siguiente vídeo vamos a aprender cómo se construye un inversor. Aquí tengo yo uno que he montado a modo de maqueta. Vamos a construir otro que podamos utilizar, un poco más utilizable. Este lo he hecho de prueba, un circuito de prueba en maqueta, pero va a seguir el mismo esquema. Bueno, en primer lugar, un inversor es un tipo de circuito que transforma la corriente continua de una batería como esta en corriente alterna. Hay muchos tipos de inversores. Los inversores se pueden clasificar por varios criterios. En primer lugar, por la forma de la onda. La forma de la onda puede ser inversores de onda cuadrada, como este que hemos hecho, inversores de onda modificada y inversores de onda pura, que obtienen una onda sinusoidal exactamente igual que la que podemos tener en cualquier enchufe. Este es de onda cuadrada y lleva transformador. Hay otros tipos de inversores que no necesitan transformador. Este sí necesita transformador y correctamente para este circuito en particular con toma intermedia, porque nos simplifica mucho el circuito. De esta manera solo tenemos que utilizar dos transistores de potencia y de la otra manera tendremos que usar 4. Bueno, pues vamos a probarlo para ver el funcionamiento. Las partes de este inversor pues son el transformador. Obviamente se encarga de transformar la corriente pulsatoria que le va a proporcionar el oscilador. Se encarga de transformarla, de subirle la tensión hasta los 220 voltios, que es lo que vamos a sacar en el secundario. Este es el oscilador. El oscilador, sabemos que los transformadores no funcionan con corriente continua, como en este caso es nuestra fuente de energía, sino con corriente alterna. Lo que hace el oscilador es alternar el sentido de la corriente que circula por el primario, es decir, haciendo que conduzca primero un transistor cuyo drenador, en este caso, está conectado a una de las salidas, y inmediatamente después que conduzca el otro transistor que va conectado aquí y este entre en corte, lo cual tendremos una corriente cuyo sentido varía y con ello su flujo magnético. Podemos hacer que el transformador funcione. Por otro lado está la fuente de energía, que es una batería. Esta maqueta es de pequeña potencia, porque la fuente de energía es una batería de 12 voltios y de 7 amperios hora. Esto pues tendremos pues unos 80 vatios o así. Uniendo una batería o poniendo baterías en paralelo y un transformador un poquito más grande, pues podemos aumentar la potencia de nuestro circuito. Y esto que he construido aquí es el tester de la batería. Es muy sencillo. Lleva un diodo LED verde que se enciende cuando la tensión de batería permanece por encima de 9 voltios y medio, y el LED rojo que se enciende cuando desciende por ese nivel de tensión, con lo cual habría que cargarla. Esto lleva pocos componentes, son dos transistores bipolares, 3 resistencias y un diodo CN y un potenciómetro de ajuste. Bueno, pues vamos a ponerlo en marcha para ver la tensión y la frecuencia. En este caso vemos que hemos conectado a la salida del enchufe, hemos conectado un aplique, una lámpara de 220 voltios. Vamos primero a encenderlo. Ahí vemos que se enciende el LED del inversor, que nos indica que está funcionando. La luz está encendida y el piloto, el LED del tester de batería, permanece también encendido, que significa que está bien. Apagamos.
Vamos a medir la tensión, polímetro, y escogemos un campo de medida de hasta de 0 a 750 voltios en corriente alterna. Encendemos el aparato y conectamos a las pinzas que he conectado yo al secundario. Encendemos y vemos que obtenemos una tensión de 223 voltios, más o menos la que hemos dicho. Y ahora vamos a ajustar la frecuencia. Ponemos el polímetro en medición de frecuencia, encendemos y vamos a ver la frecuencia de trabajo que vamos a ajustar, si no está ajustada ya, a 50 Hz. 48, 49, pues con el potenciómetro vamos ajustando hasta dejarlo a 50 Hz, que es la frecuencia exactamente la misma que tenemos en el enchufe. Después de oír zumbar el transformador, lo vamos a apagar. Bueno, pues para que conduzcan, es decir, para que esto funcione, tienen que conducir y apagar alternativamente cada uno de estos dos transistores. Yo he usado transistores de efecto de campo, en este caso MOSFET, de la familia de los MOSFET, el IRFZ44N, que es un transistor, un MOSFET de bastante potencia. O sea, esto no se va a quemar en la vida. Pues para que esto funcione como yo he dicho, es decir, que el sentido de la corriente que entra por el primario pueda ir alternándose, para que pueda haber variación de flujo en el secundario y podamos tener los 220 voltios que queremos, pues tienen que conducir y apagar alternativamente. Eso lo vamos a conseguir con un circuito integrado como es este. Este es un CD4047. Bueno, pues este tipo de circuito integrado es un multivibrador temporizador, es decir, es como un 555, pero que tiene funciones adicionales. Los pines, esta es la disposición de los pines y su función. Vemos la muesca y vemos que exactamente igual que todos los circuitos integrados, empezamos a contar de la izquierda para abajo y de la derecha para arriba. Este tiene 14 pines. La alimentación positiva corre a cargo del pin número 14 y la negativa del pin número 7. Como ocurría en el 555, bueno, mejor dicho, antes quisiera para que funcione así, este circuito lo vamos a usar, lo vamos a conectar para que funcione en modo astable. Es decir, para que genere a la salida, en este caso tiene 3 salidas, a diferencia de un 555, para que genere ondas cuadradas y ondas cuadradas simétricas. Es decir, cuando uno esté encendido, o sea, tenga un pulso positivo o un 1 lógico, este tiene que estar apagado, un pulso negativo o un 0 lógico. Tiene 3 salidas. La salida secundaria inversa y salida secundaria. Y la salida principal, que es el pin número 13, que no lo vamos a utilizar. Este lo vamos a dejar sin utilizar.
Pues como ocurría con el 555, el ancho, la altura de los pulsos y con ello la velocidad de oscilación la vamos a ajustar con una capacidad y una resistencia. Entre este pin, el número 1, y el común, que es el tren, conectamos el condensador que necesitemos, que en este caso es este, con un cerámico. Entre el pin 2 y el común conectamos una resistencia, que en este caso va a ser una resistencia fija, que es esta, de 33.000 ohmios, y una resistencia variable, con la que vamos a poder ajustar la frecuencia manualmente mediante un potenciómetro. Estas salidas, adaptable inversa y adaptable, que son los pines 4 y 5, y el 6, que es el pin de disparo negativo, el disparo positivo, que es el 8, el disparo negativo, se utilizan en la configuración monoestable. Para que funcione en adaptable, estos, el 4, el 5 y el 6, van puenteados, es decir, van conectados a positivo. Y el 8, el 9 y por supuesto el 7, que es el negativo, van a negativo. Y como he dicho, el 13 no lo vamos a utilizar, no nos va a hacer falta. La disposición de los pines de los transistores de potencia, que como ya he dicho son transistores de efecto de campo tipo MOSFET, que vamos a utilizar es el IRFZ44N. La patilla de la izquierda es el graduador, puerta o gatillo, como queramos llamarlo. El del centro es el drenador y el de la derecha surtidor o fuente. En este caso son de canal N, lo cual quiere decir que el surtidor tiene que ir conectado a negativo. Estos son los pulsos que vamos a obtener por las salidas 10 y 11. Como vemos, cuando la 11, que es esta, está en 0, la 10 está la 2 en 1. Y así alternativamente, cuando la 10 está en 1, la otra está en 0. O sea, tiene que ser señales simétricas. Aquí tenemos el diagrama de conexión. Aquí se conecta el potenciómetro de 100 kiloohmios, la resistencia de 33.000 ohmios y el condensador de mando, que es este, que es un 104, un condensador cerámico de 100 nanofaradios. Es decir, entre el 1 y el 3 se conecta el condensador que se necesite, y entre el 2, que es R, y el 3 se conecta la resistencia que se necesite, que en este caso son dos, una fija y una variable, mediante un potenciómetro. Aquí vemos los terminales 6, 5 y 4, están puenteados con el número 14 y están conectados al polo positivo de la batería a través de una resistencia de 330 ohmios. El 7, el 8 y el 9, así como el 12, van al polo negativo. Esto es la manera de conectarlo para que funcione en modo estable. Las salidas, en este caso las que vamos a utilizar, las salidas secundarias, la 10 y la 11, son las que van a activar los graduadores de los MOSFET a través de una resistencia de 330 ohmios. Como vemos, aquí tenemos el positivo, la toma central del transformador está conectada a positivo y la salida a cada uno de los drenadores, que cerrarán circuito a negativo a través de los MOSFET cuando reciban el impulso en la puerta. Es decir, cuando este devanado está conduciendo,
este transistor debe estar en conducción y este en corte. Y cuando este conduzca, al revés. Aquí hemos puesto un condensador electrolítico de 35 voltios, 2500 microfaradios, que nos va a servir de filtro de entrada. Y como vemos, en la conexión posterior a la toma del primario, hemos puesto un diodo rectificador normal, para proteger el circuito de los cambios de polaridad. Bueno, este circuito va a funcionar a 12 voltios. El CD40 a 47 de la familia CMOS puede funcionar con tensiones de 3 a 15 voltios. Bueno, pues el próximo paso va a ser construir el oscilador que es este. El oscilador lo vamos a hacerlo más pequeño que este. Y después pues ya construiremos el tester de la batería, que es muy fácil, y lo meteremos todo en un recipiente para poderlo transportar, y le pondremos un enchufe, una toma de corriente para poder enchufar lo que queramos, y el inversor nuevo va a ser más potente, va a llevar 2 baterías, y bueno, que ya iremos viendo poco a poco. Bueno, de momento, el próximo paso va a ser construir el oscilador utilizando este circuito integrado y siguiendo este mismo esquema.